Bueno, pues comienzo la sesión platicándoles que con mucha frecuencia, sobre todo hace tiempo, muchas personas me han preguntado que por qué cuando yo rezo el Padre Nuestro no digo perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, sino que recurro a la vieja fórmula milenaria que fue escrita, que fue dictada por el mismo nuestro Señor Jesucristo cuando habló de deudas. En el idioma arameo, que es el que Cristo hablaba, se habla de deudas, no se habla de ofensas, porque la deuda es mucho más amplia que la ofensa. La palabra deuda incluye las ofensas, pero las ofensas pueden no incluir las deudas. Y lo vamos a entender mejor en la medida en la que, a pesar de que no estoy disfrutando de una buena salud, haré mi mejor esfuerzo por estar unos 40 minutos de exposición con ustedes, tal vez un poquito menos, tal vez un poquito más, y después muy breve espacio para preguntas, en espera de que con la medicina adecuada que ya estoy tomando pueda recuperar mi salud para la sesión del viernes. Voy a recurrir entonces para explicar esto a nada menos que al doctor de doctores, a la máxima autoridad a la cual incluso reconocen los papas, que es el maestro de maestros, doctor de doctores, Santo Tomás de Aquino. Sin una particular intervención del Espíritu Santo en la vida del medioevo, allá por el año de 1200 y pico en el que vivió Santo Tomás, sin una particular intervención además en la vida del santo, Santo Tomás del Espíritu Santo, difícilmente podríamos decir que no existe sustento para hablar de la palabra deudas, como en inglés, que se ha respetado debt, deuda. Entonces, vamos a ver que el Padre Nuestro tiene varias peticiones. Y no es que menosprecie las cuatro anteriores, pero debido a que el lunes hemos comenzado con nuestro tema sobre el perdón, entonces voy a continuar con ese tema, al menos por esta sesión, con el tema del perdón, pero en ese caso apoyándome de ese espíritu privilegiado, de esa preclara inteligencia insuperable, como es reconocido en toda la historia de la Iglesia, de Santo Tomás de Aquino. Entonces, Santo Tomás nos platica lo siguiente. Voy a ir leyendo y comentando. La quinta petición dice, y perdónanos nuestras deudas. Pero fíjense, es perdónanos, no es perdona, sino perdónanos nuestras deudas. Aunque parezca pleonasmo, aunque parezca una repetición, es importante conservar la forma original. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice Santo Tomás que hay algunos seres humanos dotados de gran sabiduría y fortaleza, pero que por confiar demasiado en su capacidad no efectúan sabiamente sus obras, ni llevan a su término lo que pretenden. Lo cita Santo Tomás aprovechándose de lo que nos dice el libro de los Proverbios en el capítulo 20, versículo 18. Las empresas con el consejo se afianzan, pero advirtamos que el Espíritu Santo, que da la fortaleza, también da el consejo. Porque todo buen consejo relativo a la salvación de los hombres, del Espíritu Santo procede. Todo buen consejo relativo a la salvación de los hombres procede
del Espíritu Santo. Ahora bien, el consejo le es necesario al hombre, y por si alguna feminista me escucha, cuando yo digo hombre, estoy incluyendo al género humano. Así que no tengo que decir frijoles y frijolas. No tengo que decir hombres y mujeres, porque la persona que me escuche y que no sepa buen español va a protestar porque no dije el hombre y la mujer. Aunque digamos el hombre, nos estamos refiriendo a la humanidad, que engloba a todos los seres humanos. Entonces, es necesario al hombre el consejo cuando vive en tribulación, como la consulta de los médicos a los médicos cuando alguien enferma, como yo que me la he pasado entrando y saliendo de consultorios para ver si finalmente doy con un médico acertado que pueda encontrar qué es lo que me pasa y siguiendo sus consejos, poder salir del agujero, del hoyo en el que me encuentro desde el punto de vista de mi salud física. Por lo cual, también el hombre, como espiritualmente está enfermo por el pecado, para sanar necesita pedir consejo. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 24, se ve que el consejo le es necesario al pecador. Cuando le dice a Nabucodonosor, el rey de los persas, rey, oh rey, acepta mi consejo, redime con limosnas tus pecados. Ese consejo le da Daniel a Nabucodonosor. Redime con limosnas tus pecados. El mejor consejo contra el pecado, en muchas ocasiones, es socorrer al que no tiene, socorrer al pobre, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, proteger al fugitivo o al peregrino, en fin, practicar las obras de misericordia, tanto físicas como espirituales. Es la mejor manera, dice Santo Tomás, de redimir nuestros pecados. Independientemente, por supuesto, de la confesión y la comunión, del recurrir a los sacramentos. Por lo cual, el Espíritu Santo enseña a los pecadores que pidan y oren, que pidamos y que oremos. Perdónanos nuestras deudas. Por otra parte, ojo, aquí viene la explicación literal, viene la explicación literal y literaria de por qué es correcto utilizar la palabra deuda en vez de la palabra ofensa, en plural o en singular. Porque por otra parte, fíjense muy bien, a Dios le debemos lo que le quitamos de su derecho. Una ofensa a Dios, una blasfemia contra Dios, una actitud díscola, agresiva, inmisericordiosa contra el prójimo, es algo que le quitamos a Dios. Y por lo tanto, le quedamos a deber. Ahora bien, el derecho supremo de Dios, porque para eso nos creó, el derecho supremo de Dios es que hagamos su voluntad, prefiriéndola a la nuestra. Así es que menoscabamos su derecho cuando preferimos nuestra voluntad a la suya. Y entonces quedamos en deuda. Y quedamos en deuda y en pecado mortal. Dice Santo Tomás, los pecados son deudas nuestras con Dios. Por lo mismo, el consejo del Espíritu Santo es que le pidamos a Dios el perdón de nuestros pecados, por lo cual le decimos a Dios, perdónanos nuestras deudas. Claro, son palabras huecas si no hay un auténtico interés en el arrepentimiento
y la rectificación mediante una saludable y perfecta contrición. En estas últimas palabras, perdónanos nuestras deudas, Santo Tomás nos habla de que podemos considerar tres cosas. Primeramente, el porqué de esta petición. En segundo lugar, ¿cuándo se cumple? En tercer lugar, ¿qué se necesita de nuestra parte para que se cumpla? En cuanto a lo primero, debemos saber que de esta petición podemos colegir. ¿Alguien no entendió la palabra colegir? Colegir significa deducir, concluir, extraer de. ¿Mm? Podemos extraer, podemos deducir, podemos decir, a ver, colegir dos cosas que les son necesarias a los hombres en esta vida. Una es que el hombre se mantenga siempre en temor de ofender a Dios, no en temor a Dios, no, 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 no. No miedo a Dios, no temor a Dios, sino temor a ofenderlo. Y la humildad. Siempre vivir en el temor a ofender a Dios y en la humildad. Son las dos condiciones primarias para rezar un Padre Nuestro que tenga un gran impacto en nuestra salud espiritual. En efecto, dice Santo Tomás, ha habido algunos hombres tan presuntuosos que enseñaron que el hombre puede vivir en este mundo de tal manera que por sí mismo le es posible evitar el pecado. Falso de toda falsedad. Pero esto a nadie le ha sido dado sino solo a Cristo, que poseyó el Espíritu Santo sin medida, y a la Santísima Virgen, que fue la llena de gracia, concebida inmaculada, sin pecado original, en la que no hubo ningún pecado, como dice San Agustín. De ella, o sea, de la Virgen, no quiero hacer ninguna mención cuando se trata del pecado. Entre comillas, dice San Agustín. De ella, o sea, de la Virgen, no quiero hacer ninguna mención cuando se trata del pecado. Pero a ninguno de los otros santos se le concedió el no incurrir, al menos en algún pecado venial. Dice San Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay veracidad en nosotros. Esto mismo se demuestra por esta petición. En efecto, es evidente que a todos, aun a los mismos santos, les conviene repetir siempre estas palabras del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas. Así es que todos reconocemos y todos confesamos que somos pecadores y por ende deudores. Por lo tanto, como somos pecadores, debemos temer por haber ofendido a Dios y humillarnos ante Dios. Y en un momento dado, humillarnos ante el prójimo a quien hemos ofendido, para poderle pedir realmente perdón de todo corazón. La otra enseñanza, dice Santo Tomás, es que vivamos siempre en la esperanza. Porque aun cuando somos pecadores, fíjense qué belleza de concepto, porque aun cuando somos pecadores, no debemos desesperar, no sea que la desesperación nos lleve a males mayores y a cometer diversos pecados, como dice el apóstol Pablo en Efesios 4, versículo 19, hablando de algunas personas que habían incurrido en desesperación, los cuales, desesperados, se entregaron a la disolución, es decir,
a viva la pepa, como decimos ahora los mexicanos, al desmadre, a, al reventón, a la orgía, porque estaban desesperados. Se entregaron a la disolución de las costumbres, como de hecho hoy vemos casi entera a la sociedad entregada a la disolución y en la práctica de toda especie de impureza. Luego conviene que siempre esperemos. Luego conviene que siempre cultivemos la esperanza, porque por más pecador que sea el hombre, conviene esperar, pues si se arrepiente y se convierte perfectamente, Dios nos perdona. No podemos, pues, desconfiar nunca, jamás, de la misericordia de Dios. Ahora bien, tal esperanza se fortalece en nosotros cuando pedimos: perdónanos nuestras deudas, Señor, perdónanos nuestras deudas. Esta esperanza la arrancaron desde hace muchos siglos una secta que se llamó la secta de los novacianos. Y bueno, prácticamente todas las sectas protestantes, que se pueden contar de ellas como 500,000, tan solo en los Estados Unidos, suelen incurrir en ese tipo de errores. Bueno, pues los novacianos dijeron que quienes pecaran, aunque fuera una sola vez después del bautismo, nunca obtendrían misericordia. Terrible. Entonces toda la raza humana estaría condenada, porque ¿quién no peca? Pero esto no es verdad, puesto que la palabra de Cristo es verdadera. Cristo afirma en Mateo 18, versículo 32, te perdoné toda deuda, vean qué belleza, te perdoné toda tu deuda porque me lo rogaste. Vale la pena tener muy presentes estas palabras. Te perdoné todas tus deudas porque me lo rogaste. Así es que en cualquier día que pidas, podrás alcanzar misericordia, si ruegas con dolor de tus pecados. Así pues, de esta petición brotan el temor y la esperanza, porque todos los pecadores contritos y que se confiesan alcanzan misericordia. Ahora, en el remoto caso o probable caso que alguno de nosotros no tuviera a la mano un sacerdote para confesarse, recordemos cuán misericordioso es el Señor. Si físicamente es verdad que no tenemos acceso a un sacerdote que nos dé la absolución, pero que sea de veras la imposibilidad de tenerlo cerca o a la mano, ¿qué nos redime ante Dios? ¿Qué nos hace acreedores a su misericordia? Aun en ausencia de la absolución del sacerdote, la perfecta contrición o dolor por nuestros pecados. Así de misericordioso es Dios. Por lo cual, para alcanzar esa misericordia es necesaria elevar esa oración dentro del Padre Nuestro. Y en cuanto a lo segundo, acuérdense que son 3 temas. En cuanto al segundo tema, o sea, cuando es oída esta petición de que se nos perdonan nuestras deudas, debemos saber que en el pecado hay 2 elementos. En todo pecado hay 2 elementos: la culpa con la que Dios es ofendido y la pena que debemos pagar por la culpa. Mas la culpa se perdona con la perfecta contrición. Yo me adelanté a lo que iba a decir Santo Tomás. La culpa se perdona con la perfecta contrición, que incluye el propósito de confesarse y satisfacer a las primeras de cambio o en cuanto sea físicamente posible. Pero si esa persona muere en perfecta contrición, sin haber alcanzado, y no por su culpa, la confesión y la comunión, es perdonado. Así de grandioso, así de misericordioso es Dios. Salmo 21.
versículo 5. Confesaré, dije yo, contra mí mismo al Señor mi injusticia. Y tú perdonaste la impiedad de mi pecado. Ese fue el Salmo 21. Por lo tanto, no se debe desesperar, puesto que para el perdón de la culpa basta la perfecta contrición con el propósito de confesarse. Pero como nadie puede estar seguro de que su contrición sea perfecta, como enseña el mismo Santo Tomás, por eso no se puede comulgar sino después de haberse confesado debidamente. Eso, claro, es otra acotación muy importante. Pero quizá alguno diga, puesto que el pecado se perdona por la perfecta contrición, ¿para qué es necesario el sacerdote? Aguas. A lo cual debemos decir, señala Santo Tomás, que por la perfecta contrición Dios perdona la culpa y la pena eterna se conmuta en pena temporal. Así es que queda obligado a la pena temporal. Para lo cual, o por lo cual, si muriese sin confesión, no por desprecio de ella, sino por falta de tiempo, iría al purgatorio a expiar allí lo que no pudo expiar en la tierra. Esto conviene insistirlo en el caso de que la contrición hubiese sido perfecta, o sea, por puro amor a Dios, y no para nada por el interés del cielo ni por el temor al infierno. Como dice Santa Teresa, no me mueves, Señor, para quererte, el infierno tan temido y el cielo que me tienes prometido. Pues la sola atrición, que es la contrición imperfecta, por la sola atrición o contrición imperfecta sin la confesión, aunque ésta se desee, no perdona los pecados mortales. No. Así es que cuando te confieses, el sacerdote te absuelve de esta pena por el poder de las llaves del reino, por el poder al que te has sometido al confesarte. Y por eso dijo Cristo a los apóstoles, lo recalca San Juan, capítulo 20, versículos 22 a 23. Recibid el Espíritu Santo. Se les perdonan sus pecados a aquellos a quienes se los perdonáis, y se les retienen a aquellos a quienes se los retuviereis. Por eso, cuando alguien se confiesa una vez, se le perdona algo de esa pena, y de igual manera cuando se confiesa de nuevo. Y podría confesar de tantas veces que se le perdonara íntegramente. Además, los sucesores de los apóstoles encontraron, los sucesores de los apóstoles encontraron en la fuente de la revelación otro modo de perdón de esta pena, a saber, por el beneficio de las indulgencias, que para el que vive en la caridad valen tanto cuanto expresan y tanto cuanto prometen. Es claro que el Papa tiene ese poder, porque muchos santos hicieron gran número de obras buenas y sin pecar, al menos mortalmente, y tales obras buenas las hicieron para la utilidad espiritual y aún material de la Iglesia, y por lo tanto de todos nosotros. Asimismo, los méritos de Cristo y de la Santísima Virgen están como en un tesoro, por lo cual el Sumo Pontífice y aquellos a quienes él mismo conceda pueden distribuir esos méritos, ojo, donde lo consideren necesario. Repito, el Sumo Pontífice y aquellos a quienes él mismo lo conceda pueden distribuir esos méritos de Cristo donde lo consideren necesario. Por eso el valor de las indulgencias, tema que reveló a Lutero y por lo cual hizo una guerra que duró 100 años. Bueno, primero 30 y luego otros 100.
en las guerras de religión. A partir del 1519 o 20 por ahí, empieza con sus terribles herejías. Así pues, se perdonan los pecados no solo por cuanto a la culpa, por la contrición, sino también en cuanto a la pena por la confesión y también, valga la pena repetirlo, por las indulgencias. Maravilloso. Acerca del tercer punto, recuerden que eran tres. Acerca del tercer punto, ¿qué debemos hacer para que se cumpla esta petición del Padre Nuestro? Ese es el punto 3. Debemos saber que de nuestra parte se requiere que nosotros perdonemos a nuestros prójimos las ofensas que nos hagan. Si no perdonamos, todo lo que he dicho no aplica. Si no perdonamos, es como si siguiéramos en pecado mortal. Bueno, de hecho así es. Por lo cual se dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo los invito a dejar de usar la palabra ofensas y volver, como yo siempre lo he hecho y los grandes santos y sabios de la iglesia lo han hecho, a utilizar la expresión como Cristo la presentó, deudas, deudores, pues de otra manera Dios no nos perdonaría. En el Eclesiastés capítulo 28 versículo 3 dice, un hombre guarda encono contra otro hombre y de Dios espera su remedio. ¡Ah! ¡Qué mal! Un hombre, Lucas 6, capítulo versículo 37, perdonad y seréis perdonados. Así de rotundo, perdonad y seréis perdonados. Por lo cual solo en esa petición se pone una condición muy severa, al decir, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Conclusión hasta donde voy. Por lo mismo, si no perdonas, no se te perdonará. Mas podríais decir, yo diré las palabras precedentes, a saber, perdónanos, pero callaré el así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Ah! Y se burla Santo Tomás. Luego, ¿acaso tratas de engañar a Cristo? ¿Qué te crees? Pero seguramente que no lo engañarás, porque Cristo, que hizo esta oración, que escribió con su palabra, no de pluma, esta oración, muy bien se acuerda de ella, por lo cual no puede ser engañado. Por lo tanto, si la dices con la boca, por favor, hermano, ratifícala con el corazón y ratifícala con tus acciones. ¿Qué significa ratificar? Significa poner de manifiesto nuevamente una intención, una decisión, un principio, una tesis, una negación, una afirmación. Cuando queda ratificada, queda repetida el número suficiente de veces hasta que al otro le queda claro de qué se trata, cuál es nuestra posición. Así que si la dices con la boca, esta frase del Padre Nuestro completa, ratifícala con el corazón y con tus acciones cotidianas. Pero Santo Tomás es muy agudo y sigue cuestionándonos. Pero preguntémonos si el que no se propone perdonar a su prójimo deba decir, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No, parece que no, porque mentiría. Debemos responder que no miente porque no ora en su nombre, sino en nombre de la iglesia, la cual no es engañada ni puede serlo. No puede ser engañada. Por eso esta petición se expresa en plural. Observen, es en plural. Es la iglesia entera la que pide perdón. Nosotros al decir,
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, estamos siendo la voz de toda la iglesia completa. Pero es de saber que de dos modos se perdona. Uno es de los perfectos, o sea, que el ofendido busca al ofensor. En el Salmo 33 se nos aclara, busca la paz con el ofensor y con el ofendido. El otro es común a todos, al que todos estamos obligados, o sea, que se le conceda el perdón al que lo pida. Perdona a tu prójimo que te agravia. Y cuando lo pidas, te serán perdonados tus pecados. De esto se sigue otra bienaventuranza. Y con esto termina mi exposición, porque ya mi voz está a punto de acabarse. Bienaventurados los misericordiosos, o sea, los que perdonamos de corazón. A veces qué difícil es perdonar, sobre todo a quien nos persigue, al traidor a la patria, al adúltero, al engañador, al que nos hizo un daño que parece irrecuperable e imposible de perdonar, como alguien en la sesión de lunes preguntaba, y no la voy a balconear, no voy a decir quién es, pero ella sabe quién es, preguntó, ¿y es posible perdonar una violación? Pues el Padre Nuestro no dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, excepto a los que nos violaron. No, no dice eso. O excepto a los que X, no. Es universal, es para toda clase de ofensas, incluyendo a los dos crímenes más nefandos que se pueden cometer contra una persona, que es la violación, ya sea hombre o mujer, porque, bueno, pues también en las cárceles violan a los hombres, otros hombres, y el secuestro o privación ilegal de la libertad, seguida generalmente de un asesinato. Bueno, pues aun eso se puede perdonar. O mejor dicho, más que se puede perdonar, me quedé corto. Yo diría, nos conviene perdonar. Porque ¿quién de nosotros podría decir que no ha cometido pecados que claman al cielo? ¿Quién de nosotros podría decir, como aquel fariseo que llegaba al templo y soltaba sus talegas llenas de dinero y gritaba, gracias Señor te doy, porque no soy como los demás hombres? Y luego la viejecita que dejó un ochavito por ahí, una monedita muy discretamente. Y Cristo pregunta, ¿quién encontró justificación? El que entró gritando al templo para que todos lo vieran y soltando su dinero para que todos lo aplaudieran, o la viejecilla que dejó su óbolo discreta y silenciosamente. ¿Quién alcanzó la misericordia? ¿Quién complació a Dios? Obviamente la respuesta es obvia, ¿no? Perdón por la repetición. Bien, con eso terminamos la exposición de hoy. No pensé llegar ni a los 30 minutos, pero logré hacerlo y vamos a dedicar unos pocos minutos hasta donde las fuerzas me alcancen para que podamos comentar, platicar, preguntar, aportar y todo lo que solemos hacer al terminar cada sesión.